Y a continuación, a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, presentamos a nuestro querido diácono Wilfredo Dilán, con su espacio, Un Cafecito con Jesús. Tiempo pasa y todo cambia, y lloro de soledad y el sueño que llevo en el alma. Buenas tardes a todos, le habla el diácono Wilfredo Dilán de la Arquidiócesis de Boston, aquí en Radio María Evangelizadora Radio. Estamos en nuestro programa radial cada jueves de 2 a 3 de la tarde. Pues esta tarde vamos a estar elaborando un tema que se llama Mi Encuentro con Jesús. ¿Cómo provocamos ese encuentro con Jesús? ¿Cómo hacemos ese encuentro con Jesús? ¿Cómo Dios quiere que nos encontremos con Él? Ese va a ser el tema de hoy, Mi Encuentro con Jesús. Aquí en María Evangelizadora Radio estaba escuchando a nuestra hermana María desde la República Dominicana, y quiero hacer un paréntesis porque ella mencionó que anda lloviendo en la República también, está cayendo mucha agua. Yo soy puertorriqueño y Puerto Rico acaba de pasar por la tormenta Fiona, en la cual provocó unos estragos grandísimos porque cayeron muchísimas pulgadas de agua y los ríos se salieron del cauce. Entonces, que en esta tarde le vamos a estar pidiendo a nuestras personas, las personas que están escuchándonos, pues que reflexionemos y oremos, levantemos una oración a nuestro Padre para que le dé la esperanza tanto a la República Dominicana como a Puerto Rico de esta agua que está recibiendo en lluvias. Es difícil para los agricultores y para aquellos que dependen de la tierra para hacer sus cultivos y generar las ganancias necesarias para poder llevar el sustento a sus hogares. Vamos a pedirle en esta tarde en especial tener eso presente en nuestra mente y reflexionar al respecto y ver en qué manera podríamos ayudar con nuestras oraciones y con el apoyo espiritual que le podamos dar a estas dos naciones de Puerto Rico y República Dominicana. Comenzamos nuestro espacio en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta tarde, querido Dios, amado Señor Jesucristo, Señor, te pedimos que tú nos ilumines nuestro conocimiento, que tú ilumines nuestra mente, nuestro corazón, nuestro oído para escuchar, Señor. Te pedimos que esta palabra que tú nos traes en esta tarde, esta enseñanza, es una enseñanza rica en sabiduría tuya, Señor, que solamente viene de ti. Padre Santo, yo te pido que tú pongas ese espíritu tuyo en nuestro corazón para poder nosotros conectarnos directamente contigo a través de tu palabra. Y esto te lo pedimos por ti que reina por los siglos. Amén. Por el Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, como estaba diciendo, yo espero que todo el mundo tenga su tacita de café en la mano. Ya son las 2 de la tarde, supone que nos estamos tomando un break en el trabajo, y si no estamos trabajando y estamos en nuestras casas, pues muy buenas tardes a todos. En esta tarde, pues estaba yo pensando en la semana, ¿qué podría ser un buen tema para yo llevarle a los radioyentes esta semana? Y es algo sencillo, y pensé y me vino a la mente hoy cuando yo visito los jueves un centro de envejecientes, gente que vive allí, lo que le llama aquí en los Estados Unidos un elderly assisted living. Eso está administrado por monjas de las Carmelitas. Entonces yo voy allí a celebrar misa con ellos todos los jueves con el sacerdote y tengo la oportunidad de predicarles. Casi siempre son anglosajones los que están, 100% anglosajones, son muy pocos los latinos que van allí. Y pues me da la oportunidad el padre de predicarle los jueves. Él es un jesuita. Entonces, allí con ellos me tocó predicar hoy, y lo bello que yo noté, y siempre ha sido lecturas que yo he visto un montón de veces, me llamó la atención algo del evangelio de hoy y dije, este es el punto. Porque yo quiero hablarle a ustedes, quiero expresarles de cómo cómo el ser humano logra tener un encuentro con este Dios Salvador de la palabra, que se hace presente
en la palabra, que se hace presente los católicos en la Eucaristía, que sentimos el Espíritu dentro de nuestro corazón, que nos sentimos uno con Él. Entonces, escuchando a mi hermana María en su oración y cómo ella proyectaba su tema, ella hablaba pues, de cómo debería ser la mujer, una mujer de oración, y cuán difícil son estas batallas que el demonio trata de poner en las mujeres y en la humanidad entera. Pues la batalla solamente se va a ganar con Cristo Jesús en nuestro corazón. Eso era lo que ella decía. Al final decía que ese espíritu entre nosotros. Pero esa batalla se puede combatir y se tiene que hacer con Cristo Jesús en nuestro corazón. Entonces, el Evangelio de hoy lo vamos a leer del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Y dice: se enteró el tetrarca Herodes de todo lo que pasaba y estaba perplejo, porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros que Elías se había aparecido y otros que uno de los antiguos profetas había resucitado. Herodes dijo: a Juan lo decapité yo. ¿Quién es, pues, este de quien oigo tales cosas? Y buscaba verle. Ok, si vamos a hacer un recuento, palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Si vamos a hacer un recuento de lo que está ocurriendo aquí, vamos a ver el contexto, lo que está escrito, el texto. Y el texto me dice pues, que aquí está hablando de Herodes el tetrarca. Herodes, pues ya sabemos pues que Jerusalén era parte del reino del sur, eso era parte de Judá, ¿verdad? De la tribu de Judá, de las 12 tribus, pues esa parte era la de Judá, que era el reino del sur. Y entre esa parte, pues se le había encomendado una parte a Herodes, y Herodes no era judío. Pero que los romanos, cuando invadían los territorios, lo que hacían era que ellos dejaban que las personas que vivían en esos territorios siguieran con su cultura. Y ellos venían con lo de ellos también, pero no obligaban a los que estaban ya ahí a adherirse a la cultura de ellos. Por ende, pues nombran a Herodes, que es otro cualquiera que no era judío, pero que por beneficio a ellos le pusieron Herodes a esa parte de Galilea. Entonces se quedaron los romanos, entonces mandaban un emperador para que gobernara parte de la parte esta que habían gobernado. Entonces, desde ahí vemos dos cosas: que Herodes, que no era judío, que no seguía la religión judía, que en realidad, si vamos a la literatura extrabíblica, fuera de la Biblia, algunos escritores de la época dicen que el Herodes era un psicópata, era una persona que estaba completamente emocional mal, y que hacía unas cosas terribles. Pues por ende, ya ahí ya sabemos qué tipo de personas estamos trabajando, con qué tipo de personas estamos trabajando, la parte de Herodes. Entonces dice bien claro, y esto me llama mucho la atención, porque entonces Herodes se comienza a hacer, se queda perplejo de lo que de las que decían de Jesús. Pues cuando se queda perplejo era de los milagros que hace Jesús. Que mira, la multiplicación de los panes, pues le llegaban sus comentarios de la multiplicación de los panes, le llegaban los comentarios de aquellos que eran inválidos y de Jesucristo los sanaba, le llegaron comentarios, me imagino yo, de Lázaro, que lo resucitó de entre los muertos después de 3 días de muerto, le llegaron comentarios de que resucitó la hija del publicano, y del dueño, del jefe de la sinagoga, perdónenme, le llegaron comentarios de que muchísimas cosas más y muchos milagros que se dieron. Y desde ahí él comenzó a preguntarse, oye, pero ¿quién es este que en realidad hace tantas cosas?
¿verdad? Y la gente le decía, porque nosotros obramos, empezamos a hacer conjeturas por tratando de resolucionar y comenzamos a asumir, pues ellos comenzaron a asumir quién podría ser este Jesús con esos poderes que nadie jamás había tenido, ¿ok? Entonces, no sé cuál era la intención que tenía Herodes. A lo mejor Herodes quería conocerlo para hacerlo trabajar para él, para que le hiciera todo eso. Le imagino que para que le enseñara cómo hacer todos estos milagros y tenerlo de su lado a Jesús. Pues él estaba buscando de cómo conocerlo, pero nunca parece que se le dio. Entonces comenzaron a compararlo, ¿verdad? Siempre se busca en la historia, con aquellos que han tenido, en ese momento histórico de Jesús, con aquellos que han tenido alguna injerencia, han hecho algo que fuera grandioso o algo que fuera sobrenatural. En este caso, pues lo comparan con Juan el Bautista, que dice que unos creían que Juan Bautista había resucitado. Lo único que imagino que creían esto eran los fariseos, porque los fariseos de la religión judía creían en la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección. Por ende podemos saber que los fariseos entonces creían que era Juan Bautista el que Juan Bautista había resucitado en Jesús. Ahí también podemos pensar que creyeron que reencarnó en Juan, pero no se puede porque Juan pues estaba muerto. Pues también mencionan Elías, y Elías como profeta también hizo unos milagros que se comparaban con Jesús, y Elías resucitó el hijo de una viuda. O sea que esto es, bueno, con el poder de Dios, Dios usa a Elías para resucitar el hijo de la viuda. Pues por ende, yo creo aquí que entonces pues tiene más relación Jesús con Elías. Pero a todo esto, podremos decir que hasta unos profetas de antiguo, ¿verdad? De antigüedad, que lo comparaban con ellos. Pues de esta manera también podemos ver en estos versículos del Evangelio, pues que él se queda perplejo porque nunca ha visto nadie que tenga la capacidad de hacer los milagros que Jesús está haciendo, y solamente él se basa con lo que ha escuchado y quiere conocer a Jesús, ¿verdad? Y dice Herodes dijo, a Juan lo decapité yo. O sea, pues Herodes le cortó la cabeza a Juan. ¿Quién es? Pues de quien oigo tales casos y buscaba verle. Ahí es donde yo quiero llegar. Y dice que él buscaba verle. Cuando dice que él buscaba verle, es que si nos damos cuenta en los evangelios, casi todas las personas que reconocen a Jesús rápido, de buenas a primeras, pasando, son los que están endemoniados. Y vemos al endemoniado de Sarepta, el que estaba sentado en la orilla del camino, y otros más que lo reconocen no solamente como Jesús, sino lo reconocen como el hijo de David. O sea que no solamente es que reconocen que Jesús tiene unos poderes más grandes que todos los demás, sino que reconocen al Mesías que el pueblo de Israel estaba esperando, que el pueblo de Israel no pudo reconocer. O sea que el evangelista nos quiere decir a nosotros, mira, el Mesías vino y los mismos de él, a los que Jesús fue enviado, que fue a los judíos, no lo reconocieron, no lo podían reconocer por la envidia, el odio, la falta de caridad, la falta de querer y misericordia. No podían ver, estaban ciegos, no tenían fe. Entonces, pero sí el demonio lo podía reconocer rápidamente, ¿ok? Porque estas personas que estaban endemoniadas reconocían la presencia de Dios entre ellos.
Ahora, en todo esto, podemos decir que entonces, aunque Herodes no era una persona de Dios hasta cierto punto, porque no reconocía la presencia de Dios y no creía, sí quería conocer a Dios por todo lo que le habían dicho. Sí deseaba. Y desde ahí viene el punto de nosotros de partida, de que cuando decimos tener un encuentro con Dios, comienza con la intención de querer conocer de ese Jesús que provoca las cosas buenas en la vida de las personas. Tan fácil como eso. Mi encuentro de Dios debe partir de la premisa de que nada de lo que yo veo, experimento en mi vida, tiene mayor peso que Jesús, que las obras de Jesús. Es darse la oportunidad a conocer a Jesús. Y entonces a la pregunta sale, y sería una pregunta, ok, diácono, ya que yo decidí tener este encuentro, que Dios puede provocar ese encuentro cuando Él quiera, porque Dios todo lo puede, como le hizo a Pablo de Tarso, que iba de camino hacia Tarso a perseguir los cristianos, y allí él lo tumbó del caballo, y que pues Tarso, aparentemente pues Pablo cayó del caballo y pues tuvo su encuentro con Cristo Jesús, en la cual hasta quedó ciego, y pues de ahí continuó y se convirtió, se bautizó, se convirtió, se adoctrinó en la doctrina cristiana con los discípulos y comenzó su misión de apóstol. Eso se puede dar, ese encuentro se puede dar de esa manera. Se puede dar a través de un sueño, el Señor se me revela en mis sueños, me pide. Se puede dar a través de ver mi ser, de reconocerme a mí como pecador. Yo creo que esa es la más fácil, reconocer la más fácil, no, sino la manera de cómo llegar yo más rápidamente a reconocer al Señor, porque al reconocerme yo, ver mi interioridad, pues entonces yo reconozco que hay un ser misericordioso que me ofrece el perdón a través de su misericordia infinita. Yo puedo ver la presencia del Señor a través de la naturaleza, y a través del yo poder ver la mano de Dios en la naturaleza, puedo acercarme a esa parte desconocida que Jesús la hace conocida. En otras palabras, a través de la naturaleza me inspira, hay una inspiración en mí, en mi corazón, provocada por Dios, por la grandeza que veo. Por ejemplo, tiro una semillita en la tierra y en 4 o 5 días la semilla comienza a germinar. Y me pregunto, ¿pero cómo eso germina? Si eso no está respirando y no tiene nada, esto está seco. Y por ahí comienzo a buscarle la racionalidad, la razón a eso, del por qué. Y me encuentro con un Dios que sobrepasa todo mi conocimiento. Y mis hermanos, desde ahí comenzamos encontrándome con ese Dios invisible a través de la palabra del Señor, de Jesús, que lo hace visible. Y de ahí comienzo a tener mi encuentro personal con Dios. Y en estos momentos nos vamos a un recesito de 3 minutos. Y cuando volvemos con mi encuentro con Jesús. Llegaste a mí ofreciéndome calor y te respondí, solo soy un pecador.
ahora sé muy bien porque dices que eres luz. También comprendí que el camino lo eres tú. Desde que tú estás, solo hay felicidad. Oh Señor Jesús, de tu fuente me darás. En tus huellas yo mis pasos pondré. Con tus ojos nunca ciegas iré y te alabaré, mi Señor Jesús, mi Salvador, pues contigo llegó mi luz. Caminante, ya no te irás de aquí. Tú cambiaste tantas cosas en mí que hoy puedo decir: donde camines, caminaré. Nada importa, te seguiré. Nada importa, te seguiré. Sí, aquí de vuelta de nuevo con nuestro tema de hoy, mi encuentro con Jesús o el encuentro con Jesús. Y como íbamos diciendo, es tremendo esa canción, ¿verdad? Esa canción que pusieron ahí, un merenguito, para podernos aquí movernos un poquito y estar más alegres. Pero nada, volvemos al tema de nosotros, como les estaba diciendo anteriormente, encuentro con Jesús. Y decíamos pues que como yo me encuentro con Jesús, y lo puedo encontrar a través de la naturaleza, a través del conocimiento, a través de una experiencia de vida, a través de un sueño que me provoque en mí esas ganas de buscar del conocimiento de Dios, buscarlo a Él. Eso es todo. Y estábamos diciendo también, pues que mencionamos también lo de Pablo de Tarso, de que se puede darle es un evento en la vida que me lleve a mí a reconocer la presencia del Señor en mi ser, la presencia del Señor. Pero todo se va a basar que después de que tenga ese encuentro, ¿qué seguimiento le voy a dar? ¿Verdad? ¿Y por qué? La pregunta que yo me hago muchas veces también es ¿por qué la gente no tiene ese encuentro con Dios? ¿Qué es lo que falta para que las personas puedan reconocer a Dios en su vida y comenzar a caminar hacia una vida mucho más moral, una vida más sincera con Dios y con ellos mismos? ¿Por qué no se da ese encuentro? Entonces, si vamos a los libros sapiensales, específicamente vamos a Eclesiastés, el primer capítulo de Eclesiastés, y leemos desde el versículo 2 en adelante, y nos dice: vanidad de vanidades, dice Coelet, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué saca el hombre de toda fatiga? ¿Con qué se afana bajo el sol? Una generación va a otra generación, viene, pero la tierra permanece donde está. Sale el sol, se pone el sol, corre hacia su lugar y desde allí vuelve a salir. Sopla hacia el sur el viento y gira al norte, gira que te gira el viento y vuelve el viento a girar. Todos los ríos van al mar, el mar nunca se llena. Al lugar donde los ríos van, allá vuelven a fluir. Todas las cosas cansan, nadie puede decir que no se cansa el ojo de ver ni el oído de oír. Lo que fue, eso será. Lo que se hizo, eso se hará. Nada nuevo hay bajo el sol. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, mis hermanos, ¿por qué leo esta lectura? Porque una de las cosas que no me hace llegar a la presencia del Señor es
en qué yo tengo mi corazón puesto. En otras palabras, en qué yo me afano. Y si miramos esta lectura, que es de hecho los libros de Eclesiastés, esta literatura, la gran mayoría de esta literatura sapiensal, que incluye Eclesiastés, Eclesiástico, Sabiduría, Proverbios, el libro de Job, Cantar de los Cantares, esos libros recoge mucha de la sabiduría de otras culturas que no era el pueblo de Israel. El pueblo de Israel salió de Egipto, entró a Egipto, eran poquitos, algunos 70, 80 personas, pues Jacob, con los 12 hijos y sus familias, y allí se hace grande. En Egipto tuvo 400 años. A través de esos 400 años, pues se hace grandísimo. Después sale de ahí, tuvo por el desierto 40 más. Y después fue que comenzó a edificarse como pueblo. Pero antes de ellos llegar a de esa formación como pueblo, como nación, como monarquía, ellos tuvieron interacción con muchas otras culturas, la egipcia, la mesopotámica, la griega y otras más, la cananea, que era donde vivían ellos, en Canaán, en la tierra prometida, que le fue prometida a Abraham. Ahora, desde ahí es que se genera mucha de esta literatura sapiensal, en la cual está dirigida y creada por sabios, que en esos momentos los sabios eran las personas que se dedicaban a estudiar los comportamientos de las personas para ponerlo en una base, diríamos, como podríamos decir, una base de datos para que no se perdieran, comenzaron a escribir. Y esto era para entonces poderle enseñar a sus generaciones futuras. Y de ahí sale, y el pueblo de Israel recoge algo de todo eso que ya está escrito de ellos y lo adapta al pueblo de Israel. Pero el propósito de esto es tratar de que el hombre poderle enseñar a las generaciones futuras una manera de cómo vivir la vida que le asegure un éxito. Eso era como se veía en esas culturas anteriores, de los griegas, de los Mesopotamia, cananeo. Ahora, el pueblo de Israel la adapta y dice, güey, lo que ellos tienen más lo que yo le voy a poner va a ser una manera de vivir. Vamos a desarrollar una manera de vivir y enseñarla que le garantice a la gente una vida feliz con Dios. Porque la identidad del pueblo de Israel es la religión. Era Dios primero y el resto. Pues desde ahí escojo esto porque me está claro aquí de que donde tenemos nuestro corazón, si mi corazón está en yo poder adquirir propiedades, en yo tener más dinero, en yo tener una vida aparentemente exitosa, porque tengo autoridad, porque tengo bienes, pues ahí está mi corazón. Mi corazón no se encuentra con Dios. Mi corazón se encuentra inútil. Mi corazón está vacío porque mi prioridad no es Dios. Y aquí en el texto que leímos hoy de Eclesiastés, este sabio me está diciendo, ¿sabes qué? Este sabio inspirado por Dios está desglosando y le está diciendo a la gente, ¿sabes qué? Por más que tú te afanes en las cosas mundanas, en las cosas de esta tierra, como quiera, todo va a pasar y tú te vas a ir y todo se va a quedar y va a estar igual que ayer. Porque la realidad es que Dios tiene el control de todo. Entonces sabemos que Dios es un Dios de orden y Dios trabaja en este encuentro que queremos tener con Él. Hay dos personajes. Este es el personaje que está tratando de tener el encuentro personal con Dios, o que no está tratando de tener el encuentro personal con Dios, o que vive por la vida a lo loco, a lo que caiga en el momento, sin futuro, o con un futuro, o pensando en un futuro erróneo, basado en la riqueza, en el poder, en oprimir al pobre, en la listería, como podríamos decir también, pues en la sagacidad también, pues podríamos decir
que todos estos estamos por el mundo tratando en algún momento de tener un encuentro con Dios, de que eso se dé para entonces nosotros, a que ellos puedan entrar a esta dinámica con Dios. Pero en la realidad del caso es, de todos los casos, de toda la gente del mundo, es que Dios tiene el control de todo. Y hay dos personajes que están trabajando en todo momento. Uno es el hombre individual y el otro es la providencia divina. Y toda esta gama de historias personales se van dando con esos dos personajes todo el tiempo. En mi caso, mi encuentro personal con Dios es Dios divino y Wilfredo Dilán. Dios divino y Wilfredo Dilán trabajando juntamente para el reino de Dios, para ese momento final. Y después de ahí, pues entonces, Dios, Wilfredo y la comunidad de fe, que somos todos nosotros, la iglesia entera. Ahora, partiendo de esa premisa, podríamos decir, pues que mi encuentro va a depender en cuán afán yo le ponga a esa relación personal que yo quiero tener con Dios. Cuán importante, la importancia que yo le doy a esa relación con Dios. Y por eso di el resumen que di sobre la literatura sapiencial de la Biblia, de dónde viene la gran mayoría de esta literatura, de esas culturas extra, como podríamos decir, extrabíblicas, viene de ahí. ¿Por qué? Porque aunque el hombre vive, aunque el pueblo de Israel, la identidad es Dios primero, y eso ha sido así desde el comienzo. Dios llama a Abraham y de ahí sigue y sigue, sigue. Pues lo que identifica al pueblo de Israel es la religión o la relación con Dios, no tanto la religión en realidad, la relación que tiene ese pueblo con Dios, que ha sido un Dios que se ha querido manifestarse directamente con ellos. ¿Okay? Es un Dios que ha querido hablarle directamente al hombre. ¿Okay? No es como los demás dioses que tenían los egipcios, los griegos y todas estas otras culturas, pues que tenían un Dios para cada cosa. Dios del agua, Dios del fuego, Dios del trueno, Dios de la cultura, Dios de la agricultura, Dios de esto, Dios de lo otro. Nosotros tenemos solamente Dios, un solo Dios. Y ese Dios es el que tiene el control de todo y el que pone el orden. Pero cuando Dios hizo el mundo, lo hizo poco a poco en orden. Un día hizo una cosa, otro día hizo otra, y al final hizo al hombre y le puso las manos en todo el hombre para que fuera el administrador de todo lo creado, ¿verdad? Pero me refiero a esto, ¿verdad? Porque ese afán en otras cosas que no son de Dios o que no me atraen al Espíritu de Dios es lo que provoca que yo no tenga mi encuentro con Dios. Otra cosa que no provoca que yo tenga mi encuentro con Dios es el pecado. Cuando yo estoy en pecado, el pecado es algo que entra en el corazón del hombre y se va haciendo, yo pongo siempre la relación de una bola de nieve. El pecado se comienza a obrar en el corazón del hombre y se va convirtiendo poco a poco en una bola de nieve. En una bola de nieve que empieza pequeñita y según se va rodando y rodando y rodando, termina grandísima. El pecado, por lo general, comienza con uno. Y usted comienza a elaborar ese pecado en su corazón y vuelve y peca en lo mismo, o vuelve y peca en otra cosa, o este pecado me lleva a otro pecado. Es como el pecado de la mentira. El pecado de la mentira, mis hermanos, es de los peores. Y la gran mayoría de las personas creen que eso es algo que no tiene sentido, o que es algo que se puede hacer y que no me va a llevar a la perdición. Pero si nos ponemos a analizar el pecado de la mentira, ¿hacia dónde me lleva? ¿Hacia cuántos otros pecados me abre las puertas ese aparente pecado pequeño? Es increíble. Y yo estaba escuchando, y eso puede
evitar ese pecado que tengo en mi corazón, evita que yo tenga un encuentro personal con ese Cristo resucitado. ¿Por qué? Porque estoy ciego. Al yo ser un pecador, que todos somos pecadores, pero al yo no reconocer el pecado y no tener conciencia de cuán daño estoy haciendo, no solamente a mi persona, sino a mi familia, y no solamente a mi familia, a la comunidad entera, hasta que yo no vea la gravedad en mi corazón y en mi conciencia del pecado, yo no puedo reconocer y no puedo tener un encuentro con Jesús. Porque Jesús, cuando somos atraídos a Jesús, es porque el Padre nos lleva a las manos de Jesús. Nadie puede ir al Hijo si no es a través del Padre, ¿sabes? Y nadie puede ir al Padre si no es a través del Hijo. Es como que nos guía Padre hacia Jesús. Y el pecado es algo, mis hermanos, que nos libra de la gracia de Dios y nos libra, o sea, nos evita la gracia, que la gracia de Dios evita que la gracia de Dios entre en nosotros. Y si vemos en Romanos 6, yo soy fanático del apóstol San Pablo en el sentido de cómo él expresa y cómo él hace su teología sobre Cristo Jesús. Y en Romanos 6 vemos claramente cómo el pecado obra en nosotros. O sea, no es que cómo obra en nosotros, la importancia de arrepentirnos y ser liberados del pecado. Porque cuando decimos cuando decimos que Dios vino a liberarnos, Dios lo que vino fue a liberarnos del pecado. A liberarnos del pecado significa de que cuando yo tome conciencia, ¿verdad? Cuando yo tome conciencia de lo pecador que soy, y cuando yo tome conciencia de cuáles son mis pecados específicos que yo tengo que enmendar, y cuando yo comience a trabajar para quitar esos aguijones y estos pecados de mi corazón, entonces es que yo estoy liberado. Yo estoy liberado cuando Dios, por su amada misericordia, por la sangre de Cristo Jesús, me perdona de mis pecados. Yo tengo liberación completa cuando yo hago mi confesión de mis pecados. Ahí yo me reconcilio completamente con Dios y ahí ese encuentro se comienza a dar. Y ese encuentro, cuando yo lo tengo con Dios, empieza a hacer manifestaciones. Y ese encuentro es cuando yo comienzo a reconocer que la palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que navaja de dos filos que entra hasta el tuétano. Cuando yo me doy cuenta de esa frase, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios más tajante que una navaja de dos filos que entra hasta el tuétano es lo último del hueso. Entonces yo podría decir que mi relación con Dios comenzará a fluir, porque todo lo que reciba yo de la palabra del Señor, yo lo voy a tomar como que es dicho y hecho. Dicho por Dios, hecho por mí. Dicho por Dios y hecho por mí. Entonces, si yo comienzo a ver dentro de la palabra de Dios los preceptos que el Señor me está diciendo a través de los evangelios, a través de la historia de la salvación que se narra en la Biblia, y yo comienzo a ver un tipo de enseñanza que me está dejando la palabra en mi vida, pues entonces ahí todo comienza a fluir en mi vida. Ahí comienza a aflorar ese encuentro con ese Dios invisible que Jesús, a través de su palabra, lo hace visible entre nosotros. Es una llamada que el Señor me está haciendo todos los días de mi vida. Una llamada a tener un encuentro personal con Él, a reconocerlo como mi creador, a reconocerlo como mi hacedor, ¿verdad? A reconocerlo como mi consejero a través de su palabra. Qué bonito, mis hermanos, es poder nosotros comprender y reconocer la grandeza que Dios tiene con nosotros, su grandeza, ¿verdad? Y algo que me encanta a mí de la renovación carismática, ¿verdad? Es cuando hacen esas alabanzas y cuando las hacemos de corazón, ¿verdad? Cuando hacemos una oración de alabanza de corazón es reconociendo la grandeza de Dios, que Él es el todo, el todo. Él es el todo, Él es el que todo nos lo da. Y a través de nosotros poder conocer con la palabra del Señor las bellezas
que Dios hizo por nosotros, enviando a su único hijo a morir por nosotros. Todas estas enseñanzas morales, ¿verdad?, que nos narran las Sagradas Escrituras, dándonos unas guías de cómo ser unas buenas personas en nuestra vida, de ser compasivo, de ser amoroso, amar a Dios, del amor a Dios no es porque te voy a recibir una recompensa, sino porque tengo un sentimiento en mi corazón que cuando reconozco el poderío de mi Señor, se me quiere salir del corazón de mi pecho. Porque yo quiero hacer, es un sentimiento que tengo, que quiero hacer lo que el Señor me dice. Yo quiero obrar bien para mi hermano, yo quiero reconocer la identidad y la imagen de Dios en mi prójimo. Yo quiero ser libre de poder tomar mis decisiones y que esas decisiones sean las correctas, porque estoy en la gracia de Dios. Cuando yo soy libre de tomar mis decisiones, cuando yo reflejo la imagen de Dios, cuando en esa libertad que Dios me da, ahí yo reflejo la imagen de Dios. Y ahí, a través de ese encuentro con Dios, todas estas cosas comienzan a fluir en mi vida. A través de ese encuentro personal con Dios, todo comienza a fluir en nuestras vidas. Miren, mis hermanos, yo le cuento que hacía años atrás yo tuve la experiencia de estar en mi casa. Me acuerdo, estaba viviendo en Washington, D.C. Vivía en Virginia, trabajaba en Washington, D.C. Y me acuerdo que yo tuve algo precioso con mi Señor, podríamos decir. Algo precioso con mi Señor. Y fue a través de un sueño. Y fue una experiencia que yo quedé marcado para toda la vida. Yo, por lo general, podríamos decir que nunca fui una persona sentimental. Siempre soy objetivo y muchas cosas más, pero ser sentimental no. Pero una vez me acuerdo que estaba acostado en mi cama y yo no soy una persona de soñar mucho. Tuve un sueño con mi Señor, muchísimo menos con Dios, a soñar yo en esos momentos, hace 25 años atrás. Y yo tenía algunos 20 y tantos de años. Y tuve ese encuentro con mi Señor a través de ese sueño. Yo he sido toda la vida criado hombre de religión, hombre de iglesia, criado en la iglesia católica toda mi vida desde niño. Pero eso fue una experiencia con mi Dios única. Una experiencia donde el Señor se me manifestó. Una experiencia donde a través de ese sueño no solamente se me manifestó, que lo sentí en mi corazón. Fue el Señor que se manifestó en mí. Y desde ese día yo nunca fui el mismo. ¿Por qué? Porque yo sentí el Espíritu del Señor en ese sueño. Y en ese sueño lo que se me daba era un sueño normal con una serie de personas, amigas tales mías, donde estábamos reunidos y vino un obispo, fíjese, y reconocí al obispo por la mitra, ¿de acuerdo? Se acercó y estábamos sentados un grupo de amigos en un sitio como un basement de una iglesia antigua, ¿de acuerdo? Sentados nosotros allí. Y desde allí se apareció el obispo y comenzó a decirle los pecados a cada uno de los que estaba conmigo, que yo los conocía a todos porque éramos amigos de la infancia. Y yo dije, cuando este hombre llega a mí, me fastidié. Y antes de que llegara a mí, se acabó el sueño. Pero en ese acabarse del sueño comienza otra cosa y yo sentí ese caliente en todo mi cuerpo a través, durmiendo. Y yo sentí un éxtasis, yo sentí que yo me levantaba en la cama. Y a través de esa experiencia que tuve con mi Señor, me acuerdo cuando fui a hacer el retiro Juan 23 y bajaba hacia el basement de la iglesia donde lo hicimos en Holyoke, Massachusetts, yo me di cuenta de que era la misma iglesia donde yo tuve el sueño, ¿verdad? Y yo, mire para allá, ya puse el primer eslabón. Entonces, cuando fui al delegado diácono,
Entonces dije, ahora entiendo por qué fue que fue el diácono y no mandaron a Jesús mismo a decirme los pecados, porque era que iba a ser ordenado. Y toda esta historia se va dando poco a poco. Y Jesús se va revelando en la historia del hombre, cuando el hombre le abre el corazón. Y ese encuentro primero se va a dar si el hombre le abre el corazón al Señor, porque lo más que ama al Señor es la libertad del hombre, que él mismo se la dio. Y si Dios nos da la libertad, no nos la puede quitar, porque es un Dios de fidelidad, es un Dios de orden. Y si Él te dio la libertad, no te la puede quitar. Mas nunca te la va a quitar, hermano. Mas nunca te va a quitar tu libertad. Él quiere que tú vayas donde Él libremente y le digas, Señor, a tus pies yo me pongo, porque sin ti nada puedo. Ya he intentado todo. Intenté la bebida para quitarme las cosas de la mente. Fumé marihuana para hacer lo otro, o no fumé ninguna, o no soy alcohólico, pero me gusta otras cosas. Tengo tendencias de pornografía, tengo tendencias de sexo desordenado, tengo depresión, tengo ansiedad. No sé lo que está pasando, hermano, en tu vida, pero hoy el Señor quiere tener un encuentro contigo a través del amor que Él tiene para darte y la misericordia. Todas esas tendencias que usted tiene, toda esta depresión, ansiedad, alcoholismo, la droga, lo que sea, mi hermano, todo eso, Dios lo quiere, porque dice la palabra que Él quiere menos sacrificio y más misericordia. Y la misericordia de nosotros creemos un Dios trino que tiene una cantidad de misericordia ilimitada. Es ilimitada, mis hermanos. Y por eso Dios se subió al madero, a la cruz, para podernos redimir y liberarnos de esos pecados. Que cuando usted le pida perdón al Señor de corazón, eso queda olvidado y borrado para siempre. Y a través del camino, porque hay que sanar todas las heridas que hemos hecho en nuestra vida, nunca nos va a abandonar, siempre va a estar con nosotros y nos va a llevar de la mano. Y vendrán experiencias fuertes, vendrán pruebas, pero como tengo al Señor en mi corazón y Él vive conmigo, mis hermanos, hay esperanza. Y el cristiano vive de la esperanza puesta en Cristo Jesús. El cristiano vive de la esperanza puesta en Cristo Jesús. Y repito, el cristiano vive de la esperanza puesta en Cristo Jesús. Es un Dios que cumple todo lo propuesto. Es un Dios que es fiel, aunque nosotros seamos infieles. Es un Dios que sabe y entiende que vamos a ser infieles, porque somos humanos y el único divino es Él. Pedro fue infiel. Lo negó 3 veces. Los 12 discípulos lo dejaron solito. En la cruz estaba Juan, pero en el proceso del arresto estuvo solo. La única que no lo dejó solo fue María, en espíritu, porque no podía estar detrás de él, pero estuvo pendiente todo el tiempo. Esa tomó el arado y nunca lo soltó. Estamos todos llamados a eso, mis hermanos. A nosotros tener ese encuentro con Dios, debemos buscar siempre la manera de que el Señor esté presente siempre con nosotros. Tenemos que ser la semilla que cayó en terreno bueno y que produce el 100 por 1. No la semilla que cayó en la orilla del camino, vinieron las aves y se las comieron. No la semilla que cayó entre piedras, entonces como salió rapidito, pero que no tenían tierra, pues se secó. No la que cayó entre medio de la salsa, ¿verdad? Y la salsa la jugaron, sino la que cayó en terreno fértil y dio el 100 por 1. Esa es la semilla que nosotros queremos ser. Queremos ser la semilla que cae en terreno fértil y produce el 100 por 1. Y no solamente producir para Dios, es producir en nuestra vida. Es producir en nuestra vida. Si yo soy un hombre de fe, un hombre que el prójimo es importantísimo, es mi prioridad, en la cual cuando digo el prójimo, pues es mi esposa, mis hijos, mi familia, mi comunidad, los enfermos de mi comunidad, aquel que se me acerca, ese es el prójimo. Todo el mundo que está a mi alrededor es el prójimo,
mi esposa, mis hijos, todo. La comunidad entera es mi prójimo. Si yo puedo ver la imagen de Dios en todo mi prójimo, entonces yo verdaderamente soy un hijo adoptivo de Dios. Entonces, Dios en mi corazón en todo momento. Es el Señor el que está dando. Yo estoy dando testimonio del Señor en mi vida, que es a lo que Dios me llama. Dios desea que seamos hijos de Él y que tengamos ese encuentro con Él para que Él se manifieste en nosotros y nosotros poder ser los testigos de Él dentro de estas comunidades donde vivimos. Dios quiere tener un encuentro con nosotros y que nosotros analicemos los dones que tenemos para así poder dedicarnos a lo que Él en su voluntad, poder identificar cuál es la voluntad de Dios con nosotros, con los dones que tenemos, para así comenzar a caminar hacia Él. Ese encuentro que yo tengo que tener con mi Dios, tiene que ser único, personal y verdadero. Y eso no solamente se da por al azar. Eso no se da porque pues nos tiramos para el pueblo y nos encontramos, o porque me tumbó del caballo. Muchas veces encuentro que buscarlo. Y cuando lo buscamos, se da. Y lo vamos a buscar, mis hermanos, a través de las Sagradas Escrituras, a través de la palabra de Dios. Y mire, mis hermanos, yo creo que la sociedad, estoy segurísimo, la sociedad en estos momentos está sufriendo los abates del demonio, de la confusión. El demonio está tratando de confundirnos y hasta los mismos cristianos nos está tratando de confundirnos, porque todos los cristianos creen en Jesús. Todos los cristianos creen en Jesús. By the way, leemos la misma Biblia, porque la Biblia que tienen los hermanos separados que no son católicos es la misma Biblia que tenemos nosotros, porque el que tradució la Biblia del griego al latín fue San Jerónimo, ¿verdad? San Jerónimo se sentó por orden del Papa y tradujo la Biblia del griego al latín, y de ahí ellos se nutren y hacen la de ellos. Ahora, de que le sacaron 7 libros, no hay problema. De hecho, la gran mayoría de los libros que le sacaron fueron de la parte sapiencial. Y con esto les digo que nos tienen a todos confundidos. Y lo que hay que pensar en todo esto es de ¿qué haría Jesús en estos momentos? Y Jesús siempre, en todos los relatos que hay en los evangelios, se basó en el amor, en la compasión, en la misericordia. Y se fue por encima de todas las partes y reglas habidas y por haber dentro de la religión judía, muchas de ellas, para proclamar el amor, la misericordia y la comprensión. Y yo creo que los cristianos muchas veces dejado llevar por la parte legalista de nuestras religiones para no forjar más la comprensión y la unidad. Pidamos al Señor que tengamos nuestro encuentro personal. Hermano, si hay alguna pregunta que alguien haya hecho durante el proceso, que me puedas decir sobre el tema de hoy. Pues sí, fíjate. José. Sí, tenemos por aquí una pregunta de un hermano en anónimo. Dice: gracias, diácono, por estas ideas tan importantes para seguir buscando al Señor y tener un encuentro con Él. Me gustaría que en otra ocasión nos hablara un poco cómo ayudar a nuestros hijos, especialmente a tener un encuentro con el Señor. Ese es buenísimo tema. Cómo ayudar a nuestros hijos para tener un encuentro con el Señor. Muy buena. Pues bueno, te voy a dar un hint a este anónimo. Le voy a decir, vamos a comenzar con la oración, porque la oración es lo que atrae. Hay dos cosas a la gente. A nadie le gusta un buen puertorriqueño diría que le atosiguen las cosas
y que los asfixien. Hay que coger las cosas con calma con los hijos. Los hijos pasan igual que nosotros por unos periodos de nuestra vida de transformación. Y hay que presentarle a un Señor misericordioso, un Señor que ama, y que muchas veces nosotros mismos tenemos que ser transformados primero para darle ese amor. Y hay que perdonar 70 veces 7, que siempre, y que a través de ese perdón de 70 veces 7, a través del amor que le demuestro, de comprensión sin juzgar, muchas veces diciendo la verdad, pero no es la verdad que Wilfredo Dylan cree, es la verdad de acuerdo a Cristo Jesús. Yo creo que así, y con mi propio ejemplo, podemos hacer mucho con los hijos. Es una tarea difícil, porque la tarea de los hijos nunca acaba. Mi hermano, te puedo decir que la tarea de los hijos va a culminar cuando nos llegue la muerte, porque mientras estemos vivos seguimos en eso. Pero sí, qué bueno, aquí lo apunté para ver si sacamos un tema un día y lo traemos, cómo ayudar a nuestros hijos a que se acerquen a Jesús. Amén. Y en este minuto que nos queda, pues también otro anónimo, una hermana, dice, mi hermana tiene un gran problema de depresión, pero ella busca mucho a Dios. El encuentro con Dios puede ayudarla, pero puede haber otro motivo que la falta de Dios en su vida para su tristeza y depresión. Hay mucha gente con depresión y ansiedad específica, especialmente después de esta pandemia. Yo le podría decir, mire, mis hermanos, además de buscar a Dios, además de leer la palabra, además de tener un encuentro con Dios, esa palabra hay que ponerla a trabajar. Y la manera en la cual yo pongo a trabajar la palabra es uniéndome a una comunidad de fe. Y cuando me refiero a uniéndome a una comunidad de fe, empezar a practicar eso que yo recibo en oración. Y olvidándome de que pues todos somos seres humanos, y que en estos grupos de oración pues muchas veces la gente va prejuiciada y dice, esta gente, pues los que están allí pues no tienen el mismo propósito, y eso es cierto, pero la realidad es que tenemos que tener los ojos puestos en Cristo Jesús, y si vamos a un grupo de oración pues vamos buscando la palabra de Dios y esas reflexiones y esa oración personal que Dios acoge siempre. Y así conocemos muy buenas personas, en la cual nos ayuda también de salir de nuestros propios problemas y de la depresión que tenemos. La compañía es grandísima, y a veces la gente en los grupos de oraciones ven cosas que uno no puede ver en uno mismo y las comparte con nosotros. Ese compartir hace mucho. Yo creo que ya es momento de terminar esto con oración, y vamos a hacer una oración hoy teniendo en mente Santo Domingo y a Puerto Rico, que acaban de pasar. No sé si Santo Domingo hubo mucho daño, pero en Puerto Rico las lluvias ocasionaron unos daños increíbles. Mi mamá y mi papá no tienen luz ni agua. Vamos a hacer una oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor misericordioso, yo te pido grandemente en esta tarde que tú infundas tu espíritu en nuestro corazón, que nosotros podamos regocijarnos en tu espíritu. Te pido en esta tarde que tú pongas tu mano, tu corazón, tu espíritu en todas estas personas que han sufrido por estos eventos climatológicos, Padre Santo, en este huracán que afectó a nuestro pueblo Puerto Rico, que ha afectado a República Dominicana, Cuba y a todo el Caribe. Padre Santo, yo te pido grandemente que tú unjas a cada uno de esas personas que están sufriendo en este momento, esos enfermos que no tienen servicio eléctrico, esas personas enfermas que no tienen servicio de agua, Padre Santo, que tú pongas muchas manos, Padre Santo, y motives el corazón de muchas personas para que puedan ayudarse los unos a los otros y demostrar esa bondad que solamente viene de ti a través de ellos. Te pido para que nos ponga a nosotros en oración, que nos ponga compasivo, que podamos ver la necesidad de todos los demás, y que a través de nuestra oración podamos fortalecer en esperanza a nuestros hermanos. Esto te pido, Padre, a ti que eres reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y reciben la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Bueno, José, muchísimas gracias en esta tarde, en esta hora que compartimos juntos en el Cafecito con Jesús, y nos veremos en la próxima semana. Dios los bendiga a todos.
Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Y yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.